fuerza. Vamos a regresar con Percy Medina en unos minutos más, pero tenemos también a otros invitados aquí en la mesa de voto responsable, a nuestros invitados analistas políticos Jeffrey Rastinsky y Iván García. Marisol, ¿cómo están? ¿Qué Rosana. tal? ¿Qué Buenos tal? días. ¿Cómo están? Un gusto. ¿Cómo llegamos a estas elecciones? Si nos pueden hacer así un panorama rapidito de un poco estas elecciones cortas, atípicas, ¿cómo llegamos? Efectivamente, proceso atípico, campaña corta, sin un precedente, sin un referente para compararlo, porque es producto de la disolución del Congreso y la Constitución obliga a llevar a cabo el proceso electoral en los siguientes 4 meses. Entonces, eso ya acotaba todos los plazos. Si a esto le sumamos que generalmente votamos por congresistas con las elecciones generales, cuando votamos también por presidente, y ahora solo por Congreso, y solo por 16 meses, hace que se haya restado, digamos, no solo impacto mediático, sino en general se ha sumado a la desafección, al poco interés político, una campaña, digamos, bastante extraña, diferente realmente. Entonces, si lo vemos objetivamente, no tenemos un punto para compararlo, es distinta a las anteriores, ¿no? Claro. Pero en este caso también quiero preguntarte, nosotros acabamos de ver un reportaje, liberales versus conservadores. Entonces, era un poco lo que se planteaba al inicio, probablemente, ¿no? Pero al final, como que esto se ha ido diluyendo y no se ha podido ver un debate, una confrontación de este tipo. Por las características mismas de esta elección parlamentaria extraordinaria, porque la oferta electoral, por estas condiciones y por estas reglas, evidentemente ha mostrado muy poco. Es una oferta electoral, digámoslo con toda claridad, bastante baja en cuanto a iniciativas, además, en cuanto a propuestas. Digamos, atomizada porque estaban compitiendo 700, nada más 720 candidatos. Correcto, con ¿no? pocas propuestas e iniciativas legislativas claras, tanto de parte de las agrupaciones como de parte de los candidatos, y presiento que todo eso ha calado o ha impactado nítidamente en el ánimo del elector. Creo que si lo miramos desde el punto de vista del elector, del votante, esta es una campaña que está marcada por el desencanto y el desconcierto. Pero eso es un tema importante lo que dice Iván, el ánimo del elector. ¿Por qué la disolución del Congreso tenía un apoyo mayoritario, que lo vimos en las encuestas? Gran punto. ¿Y por qué llegamos Gran a esta punto. elección así? Gran punto. Apáticos, con la gente que no va a votar, con los indecisos. Mira, ¿por qué? es un punto importante porque de alguna manera refleja una paradoja. El entusiasmo ciudadano por la disolución del 30 de septiembre no se ve reflejado finalmente en el ánimo Congreso ciudadano en esta campaña por un nuevo Congreso. Y creo que eso se debe, entre otras razones, al hecho de que hay una incongruencia entre lo que significó la disolución del Congreso el 30 de septiembre y lo que finalmente estas elecciones han terminado ofreciendo al elector. Y eso se ha debido, entre otras cosas, a que las reformas, ¿no es cierto?, políticos y electorales se quedaron a mitad de camino. Lo que se tenía aprobado ni siquiera se aplica por decisión del Jurado Nacional de Elecciones, y eso evidentemente configura un proceso electoral que no ha podido evidentemente mejorar la oferta Pero en electoral. todo caso se podría decir que al ciudadano común y corriente no le interesa tener un nuevo Congreso, o en todo caso no se siente representado, identificado, y por tanto podría vivir sin él, para el ciudadano. No lo diría así, yo ensayo 2 razones. La primera es que parte de la celebración de la gran mayoría de peruanos a la disolución del Congreso es de alguna medida una celebración por enfrentar a la clase política, por el repudio a la clase política. Entonces, de alguna manera, esa celebración, ese repudio, se traslada nuevamente a elecciones cuando la clase política es muy similar a lo que se rechazó. Yo diría que tiempo de reformarse. Exacto, ese es un primer elemento. Una segunda razón que ensayo es la falta de liderazgos. Y ya lo decía, estamos acostumbrados a elecciones generales donde hay candidatos presidenciales y donde se pueden identificar ciertos liderazgos y ciertos patrones de identidad con el electorado. Ahora hay ausencia de esos liderazgos. Las cabezas de lista no pueden suplir, digamos, esa lógica. Entonces, eso también genera mayor distancia y mayor desconocimiento, que aúna, digamos, a lo que apuntabas. Pero yo creo que ahí hay 2 razones fuertes de peso
y que distinguen, digamos, características de este proceso. A lo que acaba de decir Jeffrey, añado un hecho concreto. La decisión del Jurado Nacional de Elecciones de habilitar... Ese es otro partido. De habilitar. Otro partido que hay que mirar y revisar. La postulación de quienes estuvieron en el Congreso disuelto obviamente ha impactado en la misma dirección señalada por Jeffrey y también por lo que dije previamente. Es decir, la gente siente de que finalmente se les está volviendo a ofrecer más de lo mismo. Claro, el mismo menú. Es Más, decir, básicamente, porque los ¿no? partidos políticos siguen presentando a candidatos sentenciados, por ejemplo. Bueno, O sea, ese es ¿qué otro filtro elemento, hay en esas agrupaciones ese es otro políticas? elemento que creo que Entonces ha tenido... la gente dice, ¿para qué? Que ha tenido un ¿Cierto? impacto en el desánimo y en el desconcierto Pero del digamos, elector. tú esta siempre señala respecto al voto preferencial, que es este voto fratricida, lo llaman, ¿no es cierto? Entonces cierto. creo que eso también es lo que tiene que haber hecho que se multipliquen las ofertas. Entonces uno no puede identificar, este partido tiene estas propuestas. Y también, valga verdades, no es que ellos hayan presentado y trabajado de manera, digamos, unificada, Totalmente. unitaria respecto, esta es la propuesta de tal partido y este es del otro, ¿no? Cada uno se juega su disparaba. partido. Totalmente. Sí. La lógica del voto preferencial, nuestro sistema electoral, lo que hace en la práctica es que cada candidato promueva una campaña independiente y termine compitiendo contra sus propios compañeros de lista. Entonces, parte de la reforma política que se está discutiendo es precisamente si conviene o no seguir con el voto preferencial. Es una discusión que tenemos ya desde hace varios años, pero que ha tomado mucho más peso en los últimos meses a raíz, digamos, de las propuestas ya expresas para reforma política. En todo caso, es importante también recordar los efectos de la valla electoral. Hay un poco de confusión entre la ciudadanía sobre los efectos de la valla electoral. ¿Por qué una sí y la otra no? Exacto. Para este proceso electoral solo surtirá sus efectos para ingresar al Congreso. La valla Pero representación, digamos. no para perder la inscripción, ¿no? Y eso es algo que ya ha zanjado la autoridad electoral, se ha pronunciado expresamente. Yo entiendo, también el profesor Tuesta tiene otra interpretación, pero digamos es un asunto zanjado y es un asunto que es importante que la ciudadanía sepa. Pero esta atomización, ¿cómo se la va a llevar ya al terreno del Congreso? O sea, donde no hay el consenso incluso al interior del propio partido. Entonces, ¿eso Bueno, debería preocuparnos? Sí, Iván. en alguna medida creo que debe preocupar porque por lo que hemos venido repasando con relación al desencanto, al desconcierto electoral, la baja calidad de la oferta electoral, es muy probable que el voto de hoy se termine decantando en una dispersión y en una fragmentación en el próximo hemiciclo. Y eso, si bien puede traducirse en que la tensión o el nudo gordiano que hubo entre el Ejecutivo y el Congreso hasta el 30 de septiembre ya no vuelva a reeditarse o repetirse, también podría arrojarnos o darnos como resultado un Congreso donde construir consensos puede ser igualmente difícil, porque vamos a tener un hemiciclo de pronto muy insular, un archipiélago de bancadas, y también porque la calidad de pronto de los elegidos, porque son nuevos, porque no tienen la experiencia parlamentaria, o porque no tienen, digamos, la preparación en una serie de materias que demanda la labor legislativa, puede convertir a ese Parlamento en uno errático, difuso y que no tenga la suficiente eficacia para sacar adelante aquellas normas o leyes que son fundamentales y absolutamente imprescindibles para el periodo tan corto Pero que ahora tienen por delante. cometerían un grave error, ¿no? En no leer las expectativas de la población, de los ciudadanos, de los electores de este nuevo Congreso. Es decir, si se portan igual que el anterior, las expectativas para el 2021 van a ser terribles. Absolutamente, y ese es un buen punto. En pocos meses se iniciará la pre-campaña para las elecciones generales 2021. Si no es al día siguiente. Exactamente, Sí, entonces sí. parte de la propia agenda legislativa y de la propia agenda programática, digamos, de las organizaciones políticas, va a tener un foco muy claro en el inicio de esa campaña de elecciones generales. Entonces hay que tenerlo en consideración. Y lo otro es, vamos, siempre hay un riesgo de la calidad de los representantes y de las organizaciones políticas. Eso nos ocurre en todas las elecciones. Yo diría que un asunto también que resulta paradójico ahora es un presidente que tiene alta aprobación,
no tiene una representación partidaria, no tiene partido, no tiene bancada, no tiene un grupo tampoco ahora que postula formalmente, oficialmente, y eso es también una característica distinta de este proceso, ¿no? Yo apuntaría ahí. Parte de lo que vamos a tener en el próximo Congreso es cómo se alinee, quiénes van a ser, digamos, los más cercanos al oficialismo, quiénes van a ser los opositores más recalcitrantes. Sobre algunos ya hay predictibilidad y certeza, pero sobre otras organizaciones políticas, digamos que hay incertidumbre. Entonces yo creo que ese es un elemento también a analizar. Sí, creo que, de acuerdo a lo que dice Jeffrey, el Ejecutivo va a tener que hilar fino para construir algunos consensos con este nuevo Parlamento. Obvio. Que tienen que empezar hasta con los decretos de urgencia que Es van a tener que supuesto, revisar. es probable, Seguramente. Es probable, como dije, de que no tengamos este nivel de tensión entre los dos poderes, pero ciertamente podemos tener un escenario de dispersión y de fragmentación que obliga al Ejecutivo a hacer un trabajo muy intenso, muy micro, para tener que negociar ya no con 2 bancadas, sino de pronto con 6 o 7. Eso va a demandar un esfuerzo político obviamente importante, y ciertamente creo que las primeras pruebas de fuego del próximo Congreso tienen que ver con decretos de urgencia, tiene que ver con el voto de investidura al gabinete Ceballos, no hay que olvidar eso, ¿no es cierto? Y va a tener que ver obviamente también con las reformas políticas y electorales pendientes que tienen en principio plazo para ser aprobadas hasta abril de este año. Vamos a hablar Porque pueden ahorita modificar la ley para que no haya Tendrían que restricción de ese modificar año, ¿no? esa ley. sobre la... Hay que definir prioridades, urgencias. Por ejemplo, cuestión de confianza podría ser una de ellas, pero para ustedes, ¿cuáles son las más urgentes, las que se tienen que atender ya? Yo creo que una fundamental es el tema de la reforma política y electoral. Creo que ese es un asunto que está pendiente. ¿Y se va a poder hacer en tan poco tiempo? Bueno, es una gran pregunta y es un enorme reto para este nuevo Congreso. Y doblemente reto en el sentido de que posiblemente por la fragmentación que tengamos a partir de hoy o de mañana, va a ser bastante más trabajoso conseguir o lograr estos consensos de cara a estas reformas que son tan importantes precisamente para mejorar esta oferta electoral, para mejorar la institucionalidad partidaria y el largo etcétera que ha venido siendo materia de discusión en los últimos sobre tiempos. todo porque, valga, ¿verdad? O sea, con este Congreso llegamos al bicentenario. Entonces no puede ser que ese hito tan importante en nuestra historia nos agarre como nos está agarrando en este momento, con las reglas que todavía no terminan de ajustarse a las necesidades y demandas de un país harto pues de tantas cosas que hemos visto de corrupción y otros desastres. Efectivamente, por eso yo diría que las prioridades deberían ser 3. La primera, reforma política, coincido. La segunda, específicamente el reglamento del Congreso, que tiene rango de ley, no solo por el alcance, digamos, jurídico de lo que logre, sino sobre todo por tratar de reivindicar un poco, de generar menor desconfianza en la dinámica, en la lógica de la actuación parlamentaria. Y lo tercero, que es muy complicado, pero tiene que ser una prioridad, es la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. 6 de los 7 magistrados tienen ya cumplido su mandato y corresponde, pues, no solo elegirlos, sino dejar muy claro el procedimiento para elegirlos. Yo creo que ahí hay 3 prioridades concretas, ¿no? Reglas de juego para 2021, Así es. reglamento del Claro, Congreso cambio. y elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Creo que con eso se habría logrado mucho. Todos sabemos, temas de inseguridad ciudadana, salud, educación, pero como comentábamos, es muy complicado en 16 meses y hay que establecer algunas prioridades. Pero recordemos que si bien son elecciones extraordinarias, las funciones del Congreso van a ser totales, como en cualquier Congreso, van a actuar todas las comisiones y obviamente no podemos solo enfocarnos en estos 3 temas, pero hay que priorizar. Claro, entonces digamos, fiscalización es un punto, pero la Comisión de Constitución va a ser sumamente importante Para la reforma todas estas política. reformas. Fundamental. O sea, vamos a ver cómo se termina componiendo esa Comisión de Constitución, quién la preside, quiénes son finalmente los que hacen mayoría dentro de ese grupo parlamentario, porque de cara a la reforma política, este grupo legislativo va a ser evidentemente clave o fundamental, ¿no? Bien. El estar igual tan distante también hizo que durante este interregno, digamos, el presidente no pidiera ni solicitara el permiso y dijo que se iba a mantener en Lima, ¿no es cierto?, no salir del país. Ahora sí podría hacerlo con el nuevo Congreso, pero igual quien quedaría en su puesto sería Mercedes Arauz.
Claro, en realidad para que el presidente salga necesita autorización del Congreso, Tal cual. como apuntas. Entonces, sin pleno del Congreso no se puede autorizar. Pero en todo caso, es compleja la situación, porque políticamente sabemos la relación entre el presidente y la vicepresidenta. En todo caso, recordemos que es parte de los congresistas disueltos, ¿no? Así es. Que no solo Que no quedó ni vicepresidenta, la sino... comisión. Exactamente, sino que era congresista de la República. Claro, entonces estamos hablando del voto de la vicepresidenta y la congresista disuelta, que la posición ha sido ya pasemos la página, ¿no? Ya ocurrió lo que tenía que ocurrir, ya el tribunal dio su veredicto. Exacto. Y ahora esta nueva elección termina simplemente de cerrar ese capítulo. Que declaró después de bastante tiempo Mercedes Arauz, ¿no? Que Sí, está en modo silencio. Y es importante recordar que el Tribunal Constitucional zanjó el debate y es el máximo intérprete de la Constitución. Pero lo que me parece sorprendente es que la vicepresidenta Arauz se refiera al hecho de haber jurado al cargo de presidenta encargada en funciones frente al señor Olaechea en el Congreso de la República y diga que es como cualquier otra encargatura, porque es lo que ha señalado. Entonces, eso me parece sorprendente, porque no es como cualquier otra encargatura, es un hecho sumamente relevante. Entonces, Además, minimizarlo, relativizarlo, creo que es también perder el sentido y perder el foco de lo que realmente ha tenido como consideración política y como sensación de la gente, más allá de las responsabilidades políticas y jurídicas que puedan tener los hechos. Sí, claro, pero digamos, mi impresión en todo caso es que lo que sigue a continuación cuando señala que ya acata o no está de acuerdo, pero se acata Eso los está muy tribunales bien. de aquí, ya pues ella misma cierra el capítulo, ¿no? Claro. Imagino que debe ser bien duro para decir, Por hice el supuesto. papelón del siglo. Por supuesto, No, yo también. pero creo que hay que, digamos, señalar Claro, que no que podría no es ser cualquier cosa. una encargatura más, ¿no? Pero ojalá que también no se las lleve el viento las palabras, ¿no? Porque también todos hablan de diálogos, de consenso, el país, ¿sí? Además, Jeffrey, que esta figura de la encargatura presidencial no existe Exacto, constitucionalmente. exacto. Digamos, si queremos ponernos estrictos, digamos, tan no existe como tampoco la denegación fáctica que, digamos, utilizó como argumento Tampoco. el Ejecutivo para la disolución del 30 de septiembre. Digamos, desde ese rigor, digamos, constitucional, la encargatura presidencial no existe. Eso creo que Y es jurar algo- al cargo en el Congreso de la República, entrar en el Ciertamente. himno nacional, es un gesto político muy fuerte. Entonces, tampoco hay que minimizarlo y relativizarlo. Yo sí saludo el tema de el diálogo, lo que reconozca que si bien tiene una postura discrepante, y eso vale en democracia, podemos discrepar pues con los fallos, reconoce que se ha zanjado, que hay un máximo intérprete de la Constitución, que han cerrado el tema. Eso está muy bien, pero sí creo que ha sido importante destacar ese mensaje. Ese punto Sí. dentro de lo que es la entrevista, en todo caso, que se le ha hecho, como señalaba Marisol, después de tanto tiempo, no escuchar su práctica. Ahora, cuando uno reclama de manera puntual, si lo vamos a llevar a ese campo, de ella, valga en verdad, es el papel de la vicepresidencia, es casi decorativo, excepto cuando el presidente sale de viaje. Entonces su participación pues tampoco es tan decisiva políticamente, ¿no es cierto? Eso es cierto, pero hay que tomar en consideración que también Arauz era una parlamentaria de las más importantes en la bancada oficialista y tenía un peso político, un peso específico que iba mucho más allá del cargo de vicepresidente de la República. Entonces lo pondría, digamos, en ese contexto, ¿no? Creo que trasciende al mero encargo y efectivamente a lo En el acotado que están pasado. las funciones de la vicepresidencia en nuestra legislación. Yo quería tomar... Hay Sí. solamente para Sí. añadir una idea a propósito de lo que ha comentado Jeffrey y lo que comentaba Rosana. Es cierto, la vicepresidencia en principio tiene, digamos, este papel entre decorativo, formal, protocolar, reemplazar al presidente cuando se ausenta del país o cuando, digamos, O para sucederlo, ¿no? Como- cae, digamos, por motivos de salud. Pero también ha ocurrido, y recientemente, vicepresidencias que han sido muy protagonistas, de pronto no muy, de pronto de manera no muy visible, pero que han terminado llegando a la presidencia. El ejemplo es el señor Vizcarra, que fue vicepresidente. En un contexto sumamente especial, ¿no? Claro, o sea, Pero- como cuando dicen la tormenta perfecta, en ese caso no la tormenta, Pero para que veas que un circunstancias presidente, extraordinarias en cada uno de ellos. digamos, en circunstancias, Sí. digamos, particulares,
puede convertirse en un protagonista muy importante. Eso queda para lo que van a hacer ahora las futuras listas que se presenten. Tal Entonces, cual. tener bien claro a quiénes llevas en cada uno de estas mesas. Ahí va mi comentario. Sí. Y bueno, creo que el tema de los decretos de urgencia que retomando Marisol eso precisamente, ha ¿no? puesto sobre la mesa a Premier propósito Ceballos de lo que también. dijo el primer ministro Ceballos, creo que primero fue una frase, una idea muy desafortunada, volver a echar mano Empezar de la nuevamente cuestión de confianza. Pero con el acá hay tema. algo importante. La sentencia del Tribunal Constitucional ha puesto candados a la cuestión de confianza y entre ellos ha establecido que aquellas competencias o funciones, o mejor dicho, aquellas funciones y o decisiones que son competencia exclusiva de otro órgano del Estado no pueden ser materia de cuestión de confianza. Si los decretos de urgencia para este periodo constitucional en el que no ha habido parlamento deben ser revisados de acuerdo al mandato constitucional por el Congreso, evidentemente este rasero establecido por la sentencia del Tribunal Constitucional aplica y no cabría entonces que el Ejecutivo, en virtud de esta sentencia del Tribunal Constitucional, haga cuestión de confianza. Creo que eso es lo que el Ejecutivo tiene que tener bien claro a partir de hoy. Sí, por lo menos el señor Ceballos. Por lo menos el señor Ceballos. El Vizcarra sí, en algún momento lo descartó. Y un asunto adicional, yo creo que el presidente del Consejo de Ministros se equivoca al referirse a los decretos de urgencia. Y para ponerlo, digamos, en perspectiva, la lógica elemental de la democracia es la de equilibrio de poderes. Hoy, por una situación excepcional, el poder está concentrado y el Ejecutivo está cumpliendo las funciones que le corresponden al Congreso de la República, al Parlamento. Pero se le acaba ya. Vía decretos de urgencia, ¿no? Efectivamente. Entonces, legisla vía decretos de urgencia que son por su naturaleza excepcionales. Es cierto que ahora tiene que legislar en algunas materias, pero también creo que es un error haber emitido tantos decretos de urgencia, 60. porque ese poder concentrado debería también priorizarse para algunas materias que creo que han estado muy bien que salgan por decreto de urgencia, porque vamos, la marcha, el devenir, el desarrollo del país no puede parar y tiene que seguir esa dinámica, pero creo que sí hay varios decretos de urgencia que pudieron haber esperado la constitución del siguiente Congreso y ese equilibrio de poderes que es la situación ideal y básica de la democracia. Sí, pero permíteme también esta cosa, así como señalamos en el caso de hechos, detallitos de estas historias. Cuando pasó el cierre del Congreso, el anuncio fue: no vamos a abusar, vamos a dar estrictamente lo necesario. Por eso mi crítica, La contradicción también está presente. Totalmente, porque creo que se ha excedido esa lógica de lo prioritario con algunos decretos de urgencia que quizá pudieron haber esperado y sí concentrarse en los prioritarios, totalmente, en esa línea. Y precisamente por eso la Constitución, en previsión, le otorga al nuevo Congreso el deber de revisar los decretos de urgencia emitidos durante este intervalo. O sea, es un deber y una obligación del nuevo Congreso someter a revisión estos decretos de urgencia. Y no tengamos dudas que algunos se van a pretender, vamos a ver cómo está la correlación de fuerzas políticas en el Congreso, pero que se va a intentar modificar o derogar algunos. Sin duda. Ojalá que eso no sea, digamos, lo que acapare toda la agenda legislativa, porque si no vamos a perder el foco en las prioridades que anotábamos hace un momento. Entonces, esa va a ser parte de la gran discusión, sobre todo en los primeros meses, ¿no? ¿Dónde va a estar el foco? ¿Dónde va a estar el derrotero? Y ahí me permito un apunte adicional. Ojalá que se pueda instalar lo más pronto posible el Congreso. Nuestra legislación no tiene un plazo específico perentorio. Primero se tiene que declarar los resultados oficiales y a partir de ahí el procedimiento. Entonces, ojalá no tarde mucho, porque con tiempos tan ajustados, algunas semanas son bastante plazo. Así es, bueno, digamos, tú esta señala que esto podría estar listo, los resultados finales, a finales de febrero y se puede estar instalando en marzo, y para abril ya necesitamos algunas aprobaciones. En fin, cuestión de voluntario, ¿qué tan voluntario tiene que ser? Si no llega tu jefe de mesa... Y recuerdo, la norma electoral para este tipo de situaciones establece que es la autoridad la que decide, ante la ausencia de los miembros titulares, quién se encarga de la mesa. Y teóricamente puede ser multado también. Correcto. Así es. O sea, si de casualidad se niega a ser voluntario, sí, es multado. salvo los casos excepcionales, ¿no?
si están con niños, ¿no? Una gestante, hay una serie de excepciones. Pero en todo caso, bueno, no está el registro, cuántas mesas se habrán abierto tarde, pero ojalá pues que no haya tanto ausentismo. No. Si revisamos, ¿no?, temas anteriores, en el referéndum, por ejemplo, el ausentismo, la gente que fue a votar, no solo como miembro de mesa, sino también a sufragar, fue más alto que el promedio de la última década. Entonces, ese va a ser un dato relevante también. Ya son las 11:09 de la mañana y hasta las 12 del día hay el plazo. A las 12 del día no llegan. Por supuesto. Se cancela, se anula esa mesa. Todavía hay tiempo, ojalá, pues que se instalen y que... A mí me pasó en alguna oportunidad podamos votar. Asistir a una mesa, no encontrar a ninguno de los titulares y la autoridad me dijo, señor, usted asume. Claro. Y hay bueno, uno asume, pues. Por supuesto. ¿No? Eso es. Bien.